buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Diana Cantor y el tema de mi video de esta semana, tal y como se los prometí el domingo pasado, es acerca de la autoestima. Bueno, en principio les ofrezco disculpas por la luz. Hemos tenido unos días muy grises, muy oscuros y ha sido un poquito difícil grabar con la luz exterior, pero bueno, vamos a intentar grabar con esta luz y pues lo importante es poderles transmitir el mensaje. Como les decía, mi tema es acerca del amor propio y la autoestima. Y si ustedes han notado hasta ahora, yo he venido trabajando los videos de una manera relacionada. Entonces empezamos con la dependencia afectiva, luego trabajé 3 videos relacionados con las rupturas afectivas y hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Cuando uno termina una relación, la primer área de nuestra vida que se lesiona es la autoestima y el amor propio. Y la dependencia emocional tiene mucho que ver con una falta de autoestima o con una autoestima baja. Asimismo, por lo menos el 70 o 80% de nuestras relaciones interpersonales, de los problemas que tenemos para relacionarnos con los demás, radica en una baja autoestima. Y si nosotros nos ponemos a mirar un poquito a profundidad, la falta de éxito o de buenos resultados en los diferentes aspectos de nuestra vida, puede ser afectiva, económica, profesional, laboral, familiar, tienen que ver con problemas de autoestima. Creo que es uno de los aspectos más importantes en los que debe trabajar una persona. Por eso yo les decía en los videos de la ruptura afectiva que no se preocupen tanto por recuperar esa relación, porque si las cosas se dan para que ustedes regresen o no con esa persona que se fue, se van a dar. Pero lo más importante es que ustedes trabajen en su autoestima para evitar volver a cometer errores. Pero bueno, más adelante yo voy a traerles un video acerca de las segundas oportunidades en el amor y por qué fallan. En este video nos vamos a concentrar en la autoestima y para eso vamos a trabajar en 6 aspectos que son los mismos que trabajé en mi artículo. Para los que no saben, yo también escribo y escribí esta semana un artículo que se llama Ámate y enseña a otros a amarte. Entonces, si alguno lo quiere consultar, aquí debajo voy a dejarles el link. Como les decía, vamos a trabajar en este video unos 5 o 6 aspectos en los que yo creo que debemos concentrarnos para poder tener una hoja de ruta a seguir, para trabajar nuestra autoestima, para poder recuperarla, para poder recuperar el amor propio. Bueno, para empezar vamos a definir qué es la autoestima, porque curiosamente muchas personas ni siquiera entienden el concepto, no saben exactamente esa palabra a qué se refiere. También vamos a hablar de dónde viene la baja autoestima y de dónde vienen todas esas falsas creencias que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Es importante aclarar que la autoestima está estrechamente relacionada con el autoconcepto, es decir, con el concepto que se tiene de sí mismo. Eso ya se los había mencionado en un video anterior, y también con la autoconfianza o con la seguridad que tenemos en nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos una baja autoestima, pues vamos a tener un pobre concepto de nosotros mismos, y asimismo la confianza que nosotros tenemos en lo que hacemos y en lo que somos es mínima. Por esa razón no dan resultado nuestras relaciones interpersonales o tenemos problemas de tipo laboral, en fin, para relacionarnos en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, pues nada, vamos a empezar con qué es la autoestima. Bueno, existen muchas definiciones acerca de lo que es autoestima, pero en mi concepto y en palabras muy sencillas, la autoestima es la capacidad que tiene cada persona de reconocer su propio valor y de actuar
actuar en consecuencia a ese conocimiento. Es decir, si yo sé que soy una persona que valgo, yo voy a saber qué cosas puedo permitir y no puedo permitir en mi vida. Esto es algo que se da como de manera muy natural. Cuando uno se ama, uno ya sabe qué cosas le convienen, qué cosas no le convienen y sabe hacer un alto en el camino en el momento oportuno. Bueno, ¿de dónde vienen esos conceptos, esas valoraciones que nosotros tenemos acerca de nosotros? Bueno, yo en este punto quiero recomendarles, así tal y como se los recomendé en mi artículo Libérate de las falsas creencias que lesionan tu autoestima, les hablé acerca de que muchas de esas valoraciones y conceptos vienen de declaraciones que otras personas han hecho sobre nuestra vida. Y eso yo lo aprendí en este libro. Es un libro de la doctora Louise L. Hay. Ella murió el año pasado, desafortunadamente una gran pérdida, pero entre sus obras está este libro, Usted puede sanar su vida. Es un libro donde la autora dedica un capítulo completo a hablar acerca de esas declaraciones que otras personas han hecho en nuestra vida. Algo muy importante que dice la autora en el libro es que nuestras figuras de autoridad, nuestros padres que fueron quienes se dedicaron a nuestra crianza, pueden haber sido esas personas que nos dijeron algunas declaraciones desafortunadas acerca de lo que nosotros somos o acerca de lo que éramos en ese momento de nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno le dice a un niño, tú no sirves para nada, nunca nadie te va a querer, porque contigo las cosas no funcionan, porque contigo es tan difícil hablar, porque eres esa persona tan difícil. Entonces, todas esas declaraciones que nosotros hacemos sobre nuestros hijos o que de pronto un abuelo le hace a un nieto, porque el abuelo es el que lo cuida o la abuelita es la que lo cuida, y le hace ese tipo de declaraciones, de ahí vienen todos esos conceptos. Dice la doctora Hay que nuestros padres o esos adultos actuaron en concordancia con el conocimiento que tenían en ese momento, es decir, no lo hicieron jamás de mala fe, sino que ellos tenían un conocimiento. No se busca el origen del problema, y en eso estoy completamente de acuerdo con ella, y es que no se busca el origen del problema con el fin de encontrar culpables. Lo que hacemos es encontrar el origen del problema para poder atacarlo, para poder saber de dónde viene ese concepto y poder cortar de raíz todos esos conceptos y valoraciones. Entonces muchos vienen de esas declaraciones que otras personas hicieron sobre nuestra vida. Pero pues no importa, si ustedes no tienen acceso fácil al libro, en mi artículo Libérate de las falsas creencias que lesionan tu autoestima, van a encontrar parte de la fórmula que da la doctora para liberarse de todas esas creencias. Bueno, entonces si pueden conseguir el libro lo recomiendo, si no, entonces pueden remitirse al artículo. Bueno, entonces otra de las formas en las que nuestra autoestima viene lesionada y de donde viene también nuestra dependencia emocional es del vínculo que nosotros establecimos con nuestros padres o con esos adultos que nos criaron. Cuando no es un vínculo sano, entonces la persona crece teniendo una pobre autoestima y adicional a eso una dependencia emocional muy alta. Y ustedes dirán en este punto, pero bueno, ¿y eso cómo funciona? Pues bueno, yo les voy a decir, y esto puede servirles también para la crianza de sus hijos, para quienes tienen hijos, y es que cuando uno le permite a un niño expresar su personalidad sin juzgarlo y sin compararlo, cuando le permite tomar pequeñas decisiones de acuerdo a la edad que él tiene, como por ejemplo, yo recuerdo mucho mi hijo, yo tengo un chico de 23 años, pero cuando él estaba pequeño, recuerdo que yo siempre le elegía la ropa, siempre iba a comprarla, aunque yo lo llevaba, hasta que un día me explicó la razón por qué no le gustaban los pantalones hasta aquí, de peto, porque a mí me encantaba verlo con esos pantalones, y él me explicó por qué no. Y en ese momento yo empecé a entender
que él, aunque tenía 7 años, era un niño que podía decidir qué era lo que le gustaba y qué no le gustaba con respecto a su ropa. Claro, obviamente, yo siempre estuve ahí guiándolo y orientándolo, pero le permitía expresarse, ¿sí? Hay cosas que de pronto a uno no le gustan, no le gusta mucho el color de una camiseta o que se vistan de X manera. Hay que orientarlos de la mejor manera, pero también hay que permitirles que expresen libremente su personalidad, que tomen pequeñas decisiones, que se hagan cargo de pequeñas cosas, porque eso también es muy importante para que el adulto, para que el niño cuando sea adulto pueda hacerse cargo de su propia vida. Cuando es pequeño no hay que hacerle todo, sino darle pequeñas responsabilidades acordes a su edad, y en esa medida lo vamos a empoderar y en esa medida le vamos a generar una confianza en sí mismo, de que él puede sacar X o Y cosa, cualquier situación que se le presente adelante acorde a su edad. Entonces esas son unas maneras en que el niño va a aprender a amarse, a aceptarse y sobre todo a sentirse merecedor de amor, que es lo más importante. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos a amarnos? Empecemos con nuestra hoja de ruta, que nos va a mostrar algunos aspectos en los que podemos trabajar para mejorar nuestra autoestima. El primero es conócete. En alguna parte leí que nadie puede amar lo que no conoce. Y aquí quiero contarles una anécdota pequeñita cuando yo trabajaba en los departamentos de recursos humanos en las organizaciones. En mis entrevistas a los aspirantes siempre les pedía que se describieran, que me contaran un poco acerca de sus cualidades, acerca de sus áreas a mejorar. Y me sorprendía al ver que algunos se quedaban completamente en silencio, no sabían qué responder. Era como si nunca se hubieran detenido a pensar en eso. Entonces, para aprender a conocerse, yo les traigo 4 áreas o 4 formas en las que ustedes pueden aprender a conocerse. La primera es en identificar los talentos que tenemos. Muchas personas piensan que un talento es tocar guitarra, jugar fútbol, escribir. Claro que ese es un talento, pero pequeñas cosas también son un talento. Por ejemplo, la capacidad de maravillarse en cosas sencillas, la capacidad de dar una palabra de aliento a una persona que está pasando por un momento difícil, la perseverancia, la honestidad, la voluntad. Todos esos son pequeños talentos y muchos no se detienen a pensar en ellos. Entonces, piensa un poco en esos talentos que tienes y que a lo mejor hasta ahora no habías pensado en eso. Bueno, lo segundo es pensar en esas cosas o esos aspectos de tu vida que no te gustan. Frecuentemente encuentro personas que no se sienten a gusto con su físico, con su apariencia física. Quiero decirles una cosa al respecto. De nuestra apariencia física hay cosas que nosotros podemos cambiar y hay cosas que ya no tenemos el control sobre ellas. Por ejemplo, no tenemos el control sobre el color de nuestros ojos, llegados adultos sobre la estatura con la que ya quedamos, bueno, sobre la forma de nuestras manos, sobre nuestras rodillas, sobre muchas cosas. Ya no tenemos el control, no las podemos cambiar. Pero hay otras cosas que sí dependen de nosotros y podemos cambiarlas. Por ejemplo, si no nos gusta el color del cabello, lo podemos cambiar, o el aspecto que tiene el mismo, o si no nos gusta el peso corporal que tenemos, lo podemos cambiar. Entonces mi sugerencia es aceptar con amor lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí podemos. Bueno, tengo aquí unos apuntes porque el tema es un poquito largo. El tercero es que no te limites al aspecto físico, sino que también pienses un poco en las creencias que tienes sobre ti. ¿Cuáles son esos pensamientos? Identifica cuáles son esas creencias negativas, que si crees que no puedes, si crees que no eres lo suficientemente valiente, que eres una persona egoísta, que eres. Identifica
cuáles son todos esos pensamientos y creencias que tienes sobre ti y empieza a desecharlas. Deja de aceptar cosas que otras personas te dijeron porque ya esas personas no tienen el poder sobre ti. Ahora eres tú mismo el que tienes el poder sobre ti. Tú eres el que tiene el poder de elegir qué pensar sobre tú mismo. Entonces, identifica todas esas creencias, todos esos pensamientos negativos y empieza a desechar lo que no sirva, lo que no le aporte a tu vida. Lo siguiente es identifica los aspectos de tu carácter y de tu personalidad que puedes cambiar. Entonces de pronto no sabes expresar asertivamente tus emociones o no sabes decir las cosas, te enojas con mucha facilidad, eres demasiado impulsivo, una persona muy negativa que se queja demasiado. ¿Cuáles son esos aspectos de tu personalidad en los que pueden estar fallando y pueden estar deteniendo tu crecimiento? Y trabaja en ellos. Entonces te he dado 4 cosas en las que tú debes trabajar para conocerte a ti mismo, que es identifica tus talentos, identifica las partes de tu aspecto personal que no te gustan y sobre las que tienes el control y puedes cambiarlo. Identifica las áreas de tu personalidad en las que puedes trabajar y identifica los pensamientos y creencias negativas que tienes sobre ti mismo y empieza a trabajar en ello. Entonces eso para el primer punto, que es conocerse a sí mismo. El segundo es rodearnos de las personas correctas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero las personas que tenemos alrededor pueden tirarnos abajo. Pueden ser esas mismas personas que pueden ser familiares, pueden ser amigos, incluso la pareja. Desafortunadamente eso sucede con mucha frecuencia, que son las personas que nos limitan en nuestro crecimiento, que nos dañan nuestra autoestima con sus comentarios negativos, haciendo apreciaciones de nosotros de manera negativa, que no creen, que no confían en nosotros. Entonces yo al respecto te digo, aléjate de la persona que te hunde, de la persona que te maltrata, que te respeta, que no reconoce tu valor, que no valora lo que tú eres y los esfuerzos que tú haces. Y rodéate de esas personas que creen en ti, que te ayudan a crecer, que te ayudan a acercarte a Dios y a tus metas. Esas personas que reconocen tu valor, que son capaces de alegrarse con tus logros y de expresarte afecto, son las personas que valen la pena en tu vida y de las que deben rodearte. Bueno, el siguiente punto a trabajar es: mira muy bien de qué estás alimentando tu interior. Todo lo que nosotros proyectamos al exterior es lo que tenemos dentro. Pero ¿qué es lo que tenemos dentro? Pues lo que nosotros vemos, leemos, escuchamos, además de las personas con las que nos rodeamos, que ya hablé de eso. Pero en este punto es acerca de los libros que leemos, los programas de televisión que vemos, las páginas que nosotros estamos siguiendo en internet, los videos de YouTube que estamos consultando permanentemente. Toda esa información está alimentando nuestro interior y toda esa información es lo que nosotros estamos proyectando. Entonces, si nosotros nos alimentamos intelectual, espiritual y emocionalmente de cosas negativas que no aportan a nuestra vida, eso es lo que nosotros vamos a proyectar. Bueno, entonces recomiendo mucho que reflexionemos acerca de lo que nosotros, de qué estamos alimentando nuestro interior. Bueno, el siguiente punto es volvernos nuestra propia prioridad. Las mujeres, por ejemplo, tenemos la tendencia a dejarnos siempre en último lugar. Entonces casi siempre estamos poniendo las necesidades de otros por encima de nuestras propias necesidades. Entonces pienso que si una persona no se suple a sí misma sus necesidades más pequeñas, como por ejemplo poder dormir y descansar correctamente, poderse alimentar bien, ir al médico,
Nunca es tarde para volverte tu propia prioridad. Muchas mujeres abandonaron sus propias metas y sus propios proyectos por acompañar a sus esposos o compañeros en el alcance de las metas o de los proyectos de ellos. Y a pesar de que sienten muchísima satisfacción, cuando miran atrás no pueden dejar de sentir frustración al ver sus metas y sus proyectos truncados. Por eso yo pienso que por más amor que se sienta por una persona, nunca se debe renunciar a las propias metas y a los propios proyectos, los propios sueños, y nunca es tarde para retomarlos. Otra de las formas en que una persona se deja en último lugar, por ejemplo en el caso de algunas mujeres o hombres muy enamorados, que en un día, después de un día extenuante de trabajo, llegan a casa, pero deciden irse a encontrar con su pareja. En el caso de las personas que, por ejemplo, tienen una relación como un noviazgo, deciden irse a encontrar con su pareja a pesar de que se sienten muy cansados y extenuados y preferirían quedarse en casa en lugar de ir a verse con esa persona, pero prefieren renunciar a sus propias necesidades con tal de darle un poco de gusto al otro. Entonces yo pienso que hay que ponerse siempre en primer lugar con respecto a sus propias necesidades. Bueno. Y el quinto y último aspecto es, exprésate afecto y deja la culpa. ¿Cuántos padres y madres, aunque todas las necesidades en casa estén cubiertas, se sienten culpables por comprarse un pequeño regalo para sí mismos? La respuesta a esa pregunta es muchos. Muchas son las personas que se sienten culpables solamente por comprarse algo y porque no se lo compraron a su hija o a su hijo. Pero ¿por qué no? Si la persona que tiene que enfrentar los problemas del día a día en el trabajo es uno mismo, porque no tiene derecho a comprarse algo. No es la persona que madruga, que tiene que soportar de pronto un jefe difícil, que tiene que solucionar miles de problemas en el trabajo. ¿Por qué no darse un pequeño regalo? Yo no estoy diciendo gastarse todo el sueldo o por otro lado dejar de cubrir las necesidades de su casa, pero sí darse un pequeño regalo, por ejemplo un libro, comprarse un perfume, o, no sé, existen mil maneras de darse un pequeño regalo que no necesariamente tiene que ser un regalo material, también puede ser en tiempo, de pronto una tarde salir con los amigos a jugar fútbol, o de repente un baño bien relajante, no sé, dedicarse un poco de amor y de afecto, expresárselo y dejar de lado la culpa por eso, porque no hay que sentirse culpable por amarse a sí mismo. Bueno, entonces antes de terminar el video, una persona me decía, Diana, yo tengo tan poca fuerza de voluntad, me siento tan débil para dejar a una persona a la que amo tanto. Dime qué puedo hacer, porque yo sé que tengo mi autoestima tan bajita, pero no tengo esa capacidad de dejarlo, no puedo, sufro mucho con esta persona me maltrata emocionalmente, esta persona me agrede, yo no soy feliz a su lado, pero no siento las fuerzas suficientes para dejarlo. Yo le dije, a veces es muy difícil tomar esa decisión, pero a ella y a todas las personas que se encuentran en esa situación les voy a decir algo. A menos que su vida esté corriendo peligro, que eso es un tema completamente diferente. Si es una situación que se puede manejar, trabajen en su autoestima. Que el día en que ustedes se amen tanto a ustedes mismos, van a saber qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Y de una manera natural, sin ningún esfuerzo, ustedes van a dejar atrás todo eso que los lastima. Entonces, por ahora solo les puedo decir, trabajen en su autoestima. Básicamente eso. Antes de cerrar, escribí unas palabras finales. Ninguna persona cansada física o emocionalmente, inconforme con su propia vida, enferma o infeliz, podrá hacer feliz a otros o ser feliz ella misma. Tampoco podrá alcanzar la realización personal. Por eso hoy te digo, concéntrate en ti
mismo, trabaja en ti y en tu propia felicidad. Vuélvete tu proyecto más importante y de esa manera le mostrarás a otros la ruta para amarte, que no es otra cosa que amarte a ti mismo. Bueno, eso es todo lo que les traía en mi video de hoy. Espero que sea de gran ayuda. Nada, si les gustó, pues denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en nuestro próximo video. Un abrazo a todos. Trabajen en su autoestima. Los quiero mucho. Chao.